Bueno, yo diría que la regulación en la Argentina de medios audiovisuales tiene desde la sanción de la ley del año 2009 un apego bastante grande a los estándares del sistema interamericano en clave de derechos humanos. ¿Por qué? Porque por una parte abre la participación de tres sectores en el uso o explotación de licencias de espectro radioeléctrico, como son el sector comercial, el sector estatal y el sector sin fines de lucro. Por otro lado, porque establece que la autoridad regulatoria, la autoridad de aplicación de la ley, no es gubernamental, sino que está integrada por delegados del Poder Ejecutivo, designados por el también Congreso de la Nación y por un Consejo Federal. Entonces hay fuerzas sociales, fuerzas políticas de distintos partidos y obviamente también del gobierno de turno, porque señala que los medios del Estado tienen que ser medios que estimulen el pluralismo. Eso es lo que dice la ley. Ahora, y porque plantea niveles de limitación a la concentración de la propiedad, ¿no? Entendiendo que si se limita la concentración de la propiedad de los medios, eso va a mejorar la posibilidad de que haya diversidad de actores en el sistema. Ahora bien, esos principios que orientan la ley audiovisual de 2009, que yo creo que no se han cumplido, no se han respetado en esos años, fueron modificados en parte por nuevas regulaciones emitidas por decreto por el presidente Macri recientemente. Entonces, digamos, algunos aspectos continúan vigentes. Por ejemplo, el primero que mencioné, que es que existen tres grandes subsegmentos del sistema de medios. Sin embargo, los límites a la concentración de la propiedad han sido modificados de manera muy importante por el presidente Macri, lo mismo que el ente regulador o la autoridad de aplicación y control de la ley, que se ha gubernamentalizado completamente a partir de los decretos que emitió el presidente Macri. Yo creo que una ley convergente, en general, cuando se dice esto, se piensa en el cruce entre actores, en general corporativos, del segmento audiovisual que puedan prestar servicio de telecomunicaciones y viceversa, actores del segmento corporativo del mundo de las telecomunicaciones que puedan prestar servicios audiovisuales. Esa es una mirada, yo diría, inicial, vestibular, digamos, de lo que significa en realidad la convergencia, que es un proceso bastante más complejo, bastante más amplio y que no solo involucra actores audiovisuales y de telecomunicaciones, sino que involucra crecientemente actores del mundo de Internet, ¿no? Entonces, las relaciones para pensar una ley convergente son relaciones muy complejas entre estos tres submundos, el audiovisual, de telecomunicaciones e Internet. Por supuesto, un primer punto de partida es en qué medida actores de un submundo pueden participar de otro, con qué condiciones, cuáles son las exigencias de contraprestación de interés público que se le exige a los más concentrados de cada uno de estos segmentos y qué servicios pueden o no prestar. Entonces, digo, hay actores de tres submundos distintos que van confluyendo, hay problemas de carácter del tipo de servicio que prestan, de si usan espectro o usan redes físicas que son facilidades esenciales para la conectividad de telecomunicaciones y de Internet. Hay problemas impositivos y hay problemas de qué exige el Estado a un actor que tiene una posición dominante para evitar que abuse de esa posición dominante y al mismo tiempo para que redunde en beneficio de todo el ecosistema. Me gustaría mencionar como dos niveles de posible actuación de las universidades nacionales en términos de definición de una ley o de definición de políticas en esta materia. Un primer nivel es un nivel más, digamos, endogámico o corporativo, si querés, que es un nivel que refiere a en qué medida las universidades públicas inciden en las políticas que incumben a los medios universitarios, ¿no? Que hay muchos medios universitarios, es decir, en toda la Argentina hay radios universitarias, en varios lugares de la Argentina hay emisoras de televisión universitarias y entonces, por supuesto, un primer
plano de análisis es cómo las universidades articulan, participan en la definición de políticas que incluye también sostenimiento de estos medios, etcétera, etcétera. Segundo plano, las universidades públicas, por supuesto, no solo se ocupan de sí mismas, sino que son un servicio para la comunidad en su conjunto. Entonces, sería, digamos, un poco egoísta reducir la actuación de las universidades públicas en este ámbito. Y en ese sentido, yo creo que las universidades públicas, históricamente, hemos tenido la obligación de generar insumos críticos, tanto para producir políticas, para evaluar políticas, para comparar políticas. Si lo estamos haciendo o no es otra pregunta. Yo creo que no del todo, digamos, o no todo lo que creo que la hora exige. Pero en fin, o sea, estas son funciones que tiene la universidad pública porque por eso el conjunto de los habitantes de la Argentina nos sostiene con sus aportes a todos nosotros, los que trabajamos en ellas. De modo tal que una mínima devolución es reflexionar, pensar y generar insumos críticos, estratégicos para la elaboración de políticas. Pienso en el proceso que se abre en la Argentina que uno de esos insumos críticos bien puede ser identificar ejes que atraviesan transversalmente a las distintas formaciones políticas sobre los que hay acuerdo acerca de cómo tienen que orientarse las políticas de medios o de medios audiovisuales o de servicios convergentes, y también identificar los puntos donde hay desacuerdos y plantear cuáles son las potencialidades y también las debilidades de esos puntos donde hay desacuerdos.